La hija del coronel se enamoró perdidamente de 4 esclavos. ¿No vas a creer lo que pasó? Advertencia: esta historia contiene descripciones de violencia, racismo y abuso propios del Brasil imperial. Se narra con respeto y sin sensacionalismo. En la hacienda, el sol no pedía permiso. Partía la tierra, cocía la arcilla, hacía crujir las tejas antiguas de la casa grande. Había mañanas en que la luz parecía una regla que marcaba la posición de cada ser en el mundo. Los de arriba bajo galerías con porcelana y abanicos de seda. Los de abajo en la senzala, con la piel sudada de esfuerzo y el canto cortado por los azotes. Mariana tenía 22 años. Era hija del coronel Rodrigo de Alburquerque, heredera de ese orden que respiraba en cada pieza de la casa, en cada retrato con marco dorado. Vestía con decoro, aprendía a sonreír como quien practica una forma de obediencia y caminaba por corredores que amplificaban su soledad. Pero en las noches, cuando el trabajo callaba y el humo del fogón se elevaba hacia la luna, la terreno entero cambiaba de nombre. Mariana lo supo la primera vez que escuchó los atabaques desde la distancia. No era música para entretener, era conversación del cuerpo, un idioma antiguo que atravesaba la costumbre y la jerarquía. Aquella llamada le partió el pecho sin saber por qué. Se acercó a la baranda de su cuarto y, oculta por la sombra, dejó que el sonido le nombrara la nostalgia de algo que no conocía y ya le pertenecía de una manera que la obligaría a desobedecer. La casa grande y la senzala estaban separadas por unos pasos, un muro de silencio y, a menudo, por la mirada complaciente del coronel. Rodrigo observaba con la certeza de quien administra una finca y un destino. Su autoridad era visible en el modo en que se recostaba en su sillón, en cómo ordenaba la cosecha, en cómo hablaba de honor en la mesa. Mariana, hija única, había aprendido a aplaudir las palabras que convenían. Pero había una grieta en su enseñanza. La voz de los de abajo la llamaba a la vida de un modo que la enseñanza no preveía. En la senzala vivía Severino, hombre de cuerpo marcado por cicatrices que hablaban de resistencia. Benedito, su hermano menor, con manos cuidadoras y una risa que se hacía pequeña para no atraer puniciones. Joaquín, el ingenioso, que conocía cada atajo de la hacienda y podía hacer que una cerradura pareciera un acertijo infantil. Y Lucas, el callado, curtido por el trabajo, que guardaba historias en los ojos como si fueran semillas. No eran nombres dados por afecto, sino por la necesidad de nombrar rostros y oficios. Y sin embargo, en esa lista había cualidades suficientes para desarmar a cualquiera: fuerza, ternura, astucia, firmeza. Mariana conoció a los 4 paulatinamente, como quien se aproxima a un río que no puede beber de una sola vez. Severino le curó una herida pequeña en la mano tras una caída en el jardín. Sus dedos, firmes y pacientes, la guiaron y ella sintió por primera vez que había un tacto que no buscaba poseerla, sino sostener. Benedito le llevaron agua en tardes de calor y se quedó hablando con ella sobre los nombres de las plantas. Su palabra era un abrigo para la curiosidad que la ciudad noble le había prohibido. Joaquim le mostró, en secreto, cómo leer las sombras del campo. Siempre encontraba el modo de hacerla sonreír con un gesto o una historia ingeniosa. Lucas la encontró una madrugada, cuando ella se escapó a la valla para mirar la cosecha, y él, sin hablar, la acompañó en silencio para cuidarla del frío. Cada encuentro fue un descubrimiento. No lujuria vacía, sino reconocimiento de humanidad en seres que la historia quería mantener como herramientas. La atracción que surgió no fue un incendio súbito, sino un tejido, hilos de admiración, compasión, deseo y culpa. Mariana no buscaba romper el orden por egoísmo, buscaba aliviar algo que le dolía en la garganta, una sensación de injusticia que los libros de su casa no enseñaban a nombrar. Ante la rudeza de la vida en la senzala, ella aprendió a escuchar más que a hablar.
Les veía como hombres que, pese a la humillación, mantenían una dignidad que la hacía sentir pequeña y grande a la vez. Amor, en ese contexto, no cabía en las formas que la aristocracia aprobaba. Por eso se volvió clandestino, intenso y compartido. Las primeras noches de encuentro eran pequeñas conspiraciones, una cabaña prestada al costado del canavial, una lámpara de aceite escondida entre hojas secas, el murmullo del viento como confidente. Allí, Severino le hablaba de África con palabras que eran ventanas. Benedito le recitaba los nombres de las hierbas que curaban las cicatrices. Joaquín contaba anécdotas que hacían reír a todos y con su ingenio tejía planes de libertad. Lucas, con su silencio, le entregaba el peso de la compañía y una seguridad que no tenía precio. Entre ellos se creó un pacto no escrito, protección mutua, cuidado de las heridas, un modo de nombrarse sin que la palabra propiedad volviera a reclamarles. Lo prohibido ardía con más fuerza porque sabía a verdad. Mariana lo vivía con una mezcla de culpa y urgencia. Vendía pequeños objetos de la casa en secreto para comprar medicinas, avanzaba con timidez y decisión, arreglaba su vida privada con actos que la hacienda no aprobaba. El amor que se formó entre ella y esos 4 hombres no era un capricho múltiple, sino una alegoría de lo que significa buscar humanidad en un mundo que te la niega. Para cada uno había un motivo profundo. Con Severino, un amor inflamado por el coraje, con Benedito, la ternura y el cuidado, con Joaquín, la risa y la esperanza, con Lucas, la calma que sostiene. No se podía explicar en términos de posesión, era más parecido a un refugio compartido. Las voces del amor clandestino eran siempre cortadas por la amenaza. Cefa, una de las mujeres de la senzala, solía estar cerca de Mariana en servidumbres diarias. Arreglaba su ropa, le servía el té, recogía confidencias en forma de arrugas en el vestido. Cefa había querido más de Mariana en su juventud, o tal vez había querido para sí el consuelo que Mariana repartía con generosidad. Los celos, la desesperación o el temor pueden convertir a cualquiera en instrumento de la violencia que gobierna. Una noche, movida por rencor o por la certeza de que confesar era una manera de salvarse, Cefa habló. Las palabras cruzaron la hacienda como una flecha, corrieron hasta oídos como los del feitor capitán Morais, hombre de mirada dura que encontraba en el chantaje una forma de negocio. Morais no tardó en entender que aquello podía usarse para su provecho. Exigió dinero, favores y le recordó al coronel la ofensa del honor mancillado. Rodrigo, que veía su autoridad resquebrajarse en la sospecha de que su hija desafiara la posición social en un acto que humillaba a la casa, se transformó de patrón respetable a dueño que exigía castigo. El orgullo del coronel cabrió como bestia herida, su furia fue el instrumento que legitimó la brutalidad pública. Mariana, que hasta entonces había vivido la clandestinidad con cierta esperanza de discreción, ahora se enfrentaba a la amenaza de la exposición. Vino el día en que la fachada se rompió. Cesa señaló, con la dolorosa precisión de quien cree salvarse traicionando, la cabaña junto al canavial. El feitón organizó la persecución como si fuera una función anunciada. Hombres encapuchados, cadenas, gritos. Severino y Benedito fueron tomados primero. Joaquín y Lucas intentaron resistir y en el tumulto Lucas fue herido. La gente de la hacienda se congregó en la plaza, ese lugar que debía servir para la cosecha y para la fe, y lo convirtió en un escenario de escarmiento. Lo que siguió fue un castigo pensado para ejemplificar. En el Peluriño, ante el regocijo de quienes creían en el orden que mantenían con latigazos y humillación, Severino fue azotado. Las azotes resonaban como un tambor más, pero en lugar de música traían la lógica del miedo. No puedo adornar lo que sucedió con palabras placenteras, fue brutal, enfocado en quebrar el cuerpo y el espíritu. La narración no entra en detalles gore, lo que importa era la reverberación del golpe en la vida de todos. Severino, hombre de fuerza, cayó ante la violencia, y su cuerpo se convirtió en un mapa de resistencia. Uno de esos azotes fue demasiado. La sangre cobró la voz del silencio, y Severino murió.
Su muerte fue un agujero que se tragó la noche. Benedito, que había estado junto a su hermano, fue llevado a prisión. El castigo lo dejó mudo de pena y de dolor. Lucas, gravemente herido, perdió la calma que lo distinguía. La cruel combinación de pena y desesperanza lo llevó a la locura parcial. Vagaba por la finca con los ojos perdidos, murmurando nombres como si buscara los ritmos de África. Joaquín, en cambio, aprovechó el caos para poner en marcha lo que su mente había pensado como plan, la fuga. Fue él a quien Mariana pudo persuadir en un susurro, a quien le confió los pocos objetos que reunió vendiendo joyas, la moneda escondida y un mapa dibujado con la temblorosa mano del miedo y del amor. Con Joaquín, uno de ellos debía escapar al quilombo, la única posibilidad real de libertad. Un refugio formado por quienes habían huido de la esclavitud, un mundo fuera de la lógica de las haciendas. Mariana, frente a la muerte de Severino y la locura de Lucas, experimentó una culpa que no tenía verbo que la salvara. El coronel, enardecido por la ofensa, no vio en su hija a la mujer que amaba a 4 hombres, sino a la mujer que dejaba en claro las grietas de su autoridad. La respuesta fue rápida y humillante: exilio. En la finca se decidió que lo mejor para la honra era retirar a la joven y esconderla bajo velos de piedad. La enviarían a un convento en otra provincia para purgar la afrenta. Mariana fue despojada de su autonomía en un acto que pretendía limpiar lo que la comunidad consideraba impuro. La humillación se consumó en silencio. La llevaron en carruaje por caminos polvorientos mientras ella miraba la silueta lejana del canavial, donde aún resonaban los ecos de la risa de Joaquín, los groseros chasquidos del látigo y las voces de la noche. Antes de partir, en la madrugada fría, Mariana alcanzó a intercambiar con Joaquín una promesa y un mapa. Le dio toda la plata que había conseguido vendiendo sus pendientes, las cartas escondidas, una pequeña bolsa con piezas de tela y una oración que no dijo. Joaquín se fue, con la convicción temblorosa de quien conoce el precio de la libertad. Llegó al quilombo con dificultad, guiado por la noche y por su ingenio. El quilombo le recibió entre la sospecha y el respiro. La tierra allí no pertenecía a nadie que la comprara. Y quienes vivían allí sostenían heridas y memorias, pero también aprendían a inventar nuevas maneras de nombrar la vida. Joaquín sobrevivió. Fue uno el que partió, y eso bastó para que algunas vidas tuvieran aliento. Mariana, en cambio, fue encerrada. El convento era una construcción de piedad que olía a incienso y resina. Las monjas, con ojos templados por años de no ver ni ser vistas, le ofrecieron una rutina que pretendía domesticar el dolor. Allí aprendió a coser, a leer salmos que hablaban de redención en términos que no siempre le ofrecían consuelo. Su exilio no fue solamente geográfico, fue un exilio del amor que le había sostenido y del lugar donde su humanidad se había afirmado. A menudo miraba por la reja del convento hacia la llanura que conocía, y en la noche escuchaba sueños que le devolvían la memoria de Severino, la mano de Benedito, la risa de Joaquín y la mirada distante de Lucas. La justicia de entonces no reconocía su culpa propia más que para castigar. No hubo reparación por la muerte de Severino, ni por la locura de Lucas, ni por la prisión que dejó a Benedito sin voz. Se hizo silencio como quien recubre una herida con barro para que nadie vea la podredumbre. Pero la memoria no está hecha para dejarse enterrar tan fácilmente. En la senzala, entre quienes quedaron, la historia se volvió canto. Cefa vivió con su arrepentimiento. A veces, cuando la noche traía el recuerdo del latigazo, se tapaba la cara para no ver los fantasmas. Algunos de los esclavos que quedaban murmuraban el nombre de Mariana como una palabra que abría otras palabras: resistencia, ternura, desafío. En el quilombo, Joaquín contaba la historia a aquellos que llegaban como si la contara por primera vez. Hablaba de Severino como un símbolo de coraje, de Benedito como quien curaba, de Lucas como quien cargaba en la locura la memoria de un pueblo, y de Mariana como la mujer que había apostado a la dignidad.
Los relatos no buscaban absolver a nadie, ni convertir la tragedia en heroísmo ligero. Buscaban preservar la humanidad que el latigazo quiso borrar. Con el tiempo, el Quilombo se convirtió en refugio y escuela, una comunidad que, pese al dolor y las pérdidas, enseñaba a los suyos a nombrarse y a cantar. La vida en el convento fue lenta. Mariana envejeció en la paciencia que impone el arrepentimiento forzado. No se casó ni volvió a la casa grande. Aprendió a vivir con la culpa como una compañera que no complacía. Escribía cartas que nunca enviarían, a Severino, a Benedito, a Joaquín, a Lucas. En sus escritos los llamaba por los rasgos que los habían hecho entrar en su vida: fuerza, ternura, ingenio, silencio. Guardaba una caja con los fragmentos de tela que les había dado, ahora resecos por los años, como reliquias que probaban que aquello había sido real. Las monjas, en ocasiones, veían en ella una tristeza que no podían curar, porque la herida tenía raíces en una tierra que no pertenecía a ellas. Los años, que transforman el dolor en memoria, le dieron a Mariana la posibilidad de pensar en su historia con cierta distancia. Entendió que lo que había hecho no era un acto de salvación para todos. No devolvía a Severino la vida, ni borraba la locura de Lucas, ni devolvía la libertad a Benedito. Pero comprendió con una claridad amarga que su amor, a pesar de todo, había demostrado algo: la posibilidad de reconocimiento humano dentro de una lógica que negó esa posibilidad por defecto. La hacienda siguió su curso. El coronel envejeció, más rígido que antes. La casa grande acumuló polvo y retratos que hablaban de linaje. Algunos esclavos murieron y otros fueron vendidos. Pero la historia que debía quedar enterrada ganó vida en los susurros. Por las noches, cuando la luna era un plato blanco y fría, los trabajadores que quedaban contaban la leyenda de la hija del coronel y de los 4 corazones. Decían que la caña cantaba una canción particular en la noche, un lamento que parecía pedir memoria, que llamaba por nombres que los libros nunca consagrarían. Hubo pequeñas restituciones. Años después, cuando la finca perdió su brillo de antes, un niño preguntó a su abuela por qué la tierra olía distinto de noche. Ella le contó la historia, y en sus palabras añadió la lección que la vida le había enseñado. En aquel tiempo, la libertad se medía en actos de valentía y en la capacidad de recordar a quienes la buscaron. La historia de Mariana se volvió una semilla que, lanzada al viento, alimentó otras historias de resistencia. En el cielo de ese tiempo hubo noches en que la memoria pareció reclamar justicia. Las voces que se recogían en el Quilombo entonaban canciones que hablaban de Severino como guerrero, de Benedito como curador, de Joaquín como guía y de Lucas como guardián de secretos. Mariana, a miles de pasos de distancia en su reclusión, escuchaba esas canciones en su sueño y las guardaba como una prueba de que el amor, aunque no derrotara el látigo, había sido una luz que alumbró por un momento la oscuridad. No vas a creer lo que pasó. No hubo reconciliación pública ni un juicio que devolviera los nombres a quienes los latigazos quisieron borrar. Lo que ocurrió fue otra clase de justicia: la persistencia de la memoria en las bocas de los sobrevivientes. La hija del coronel, condenada al silencio social, se convirtió en una figura que algunos decidieron defender en secreto. Los hombres que la amaron en diferentes destinos dejaron huellas que no fueron borradas por la violencia. Uno murió como mártir, otros llevaron la herida como estandarte, uno escapó y vivió para denunciar y enseñar. Esa continuidad, la transmisión oral, el canto en la luna, la canción del Quilombo, fue la respuesta que encontraron quienes no tenían otra ley que la de la resistencia. Tiempo después, en una noche clara, un anciano del Quilombo se acercó a la linde de la hacienda, tomó una caña seca y la golpeó rítmicamente contra una piedra. El sonido se elevó, viejo y nuevo a la vez,
y en ese golpe estaban todos los nombres. Los que escucharon a lo lejos no entendieron al principio. Para ellos era solo un ruido, un latido, pero quienes habían heredado la memoria sintieron que el mundo reconocía una deuda. Recordaron que la historia no siempre la escriben los libros con tinta oficial. A menudo la escriben los cuerpos, las canciones y las que siguen contando cuando ya no hay nada que perder. Mariana murió lejos del escenario donde había empezado todo, y su paso por la vida quedó inscrito en cartas secretas, en telas guardadas y en canciones que el viento repetía por la noche. La leyenda decía que algunos años después, cuando la luna alcanzaba cierta inclinación, la caña del canavial parecía susurrar 4 nombres que se entrelazaban con el suyo. Los habitantes del lugar juraban oír la frase «Mariana y sus 4 corazones», como si el amor que se atrevió a ser humano en tiempos de tantas crueldades reclamara su lugar en la memoria colectiva. Hoy, cuando alguien cuenta esta historia, no busca espectáculo sino verdad. No se trata de romantizar la miseria ni de convertir la esclavitud en una postal. Se trata de nombrar lo que la historia oficial pretende enterrar. Los 4 hombres, Severino, Benedito, Joaquín y Lucas, tenían rostros, errores y valentías, y cada uno sostuvo a Mariana a su manera. Ella pagó un precio alto, la pérdida, el exilio, la soledad. Ellos también pagaron con la vida, con la cordura y con la separación. Pero lo que queda, lo que persiste, es la posibilidad de que alguien, en el canto de una noche cualquiera, recuerde que hubo quienes se amaron en medio del horror, y que esa memoria sigue enseñando cómo se puede sostener la dignidad humana. Si esta historia te atrapa, suscríbete para no perder el desenlace de otras vidas que la historia ha querido callar. Al final, la pregunta que queda no es quién tuvo razón o quién pagó más. Es ¿qué haremos con las historias que nos son legadas? ¿Las enterramos bajo la comodidad del olvido o las dejamos en la voz que pasa la antorcha? Comenta cuál de los 4 te conmovió más y comparte esta historia con alguien que valore la memoria. Porque recordar es, a veces, la única forma de libertad que la historia no puede arrebatar.